continuamos con la cátedra médica, un tema muy interesante y difícil escucharlo desde la perspectiva de salud. Guarcuya, Sí. hay una pregunta, porque yo estoy trancado ahí, yo estoy trancado en ese aspecto. ¿Son las personas el fundamento de la economía? Y creo que Basil nos puede ayudar mucho a esto. ¿O es son las personas el fundamento, la persona sana, el fundamento de la economía? ¿O el fundamento de la economía es el mantenimiento de la persona sana? ¿Qué pregunto? Es rescatar el concepto de salud desde las garras de la enfermedad. Por supuesto, fíjate que lo adecuado, incluso desde el punto de vista económico, del económico financiero, de la rentabilidad social, sería la prevención de las enfermedades, no la curación de las enfermedades. Pero fíjate que en República Dominicana no hemos sido capaces todavía ni siquiera de implementar el sistema de atención primaria en salud. Por eso República Dominicana tiene un mayor gasto en salud y por supuesto eso se traduce en el gasto de bolsillo de las personas porque vamos directamente al especialista médico sin pasar por el médico general o el médico que debería indicarnos a qué tipo de especialista deberíamos de ir. Por supuesto que aquí podría haber una discusión sobre múltiples modelos de atención en salud, pero este modelo que digamos tiene mayor nivel de desarrollo desde el punto de vista institucional y de su funcionamiento en economías con mayor también nivel de desarrollo que la economía de la región, es un modelo que contribuye, y esto está más o menos, digamos, modelizado y demostrado en múltiples ejercicios, que contribuye a disminuir los costos en sentido general del funcionamiento del sistema de salud. Cuba es un buen referente en temas de salud, probablemente no en este momento de crisis, en este momento toda la economía cubana está en crisis y además crisis de hace ya muchos años, pero en lo que se refiere al modelo de salud como salud atacando la parte preventiva de salud, yo creo que es un modelo que es un buen referente en ese aspecto. Evidentemente que aquí vienen otras partes que no son tan ejemplificadoras para el resto de la región o a nivel internacional. Pero por supuesto que tener sistemas de salud preventivos sería lo adecuado, no tanto ir a la parte de la curación. Bueno, mira, Gonzalo, antes de irnos a la pausa le preguntábamos a Guarocuya Félix y él hacía un comentario, ahí lo interrumpimos porque forzosamente teníamos que irnos sí o sí a la pausa, y él nos hablaba de que había una asimetría con relación al tema de los que más tenían, y nos hacía fuera del aire una reflexión de las personas que tienen empleos informales que finalmente pagan más. Sí, yo no hablaría de empleos informales, y ese es un punto que tenemos pendiente en República Dominicana. Esa era la cuarta reforma. Está vinculada con la segunda, que era el mercado de trabajo, y está vinculado directamente esto al sistema de seguridad social o de previsión social, que también necesita una reforma en República Dominicana. Bueno, de hecho está sobre el tapete. Sí, pero la reforma que está sobre el tapete no va a los sistemas, desde mi punto de vista, estructurales para cambiar el funcionamiento del sistema. ¿A qué va? Fíjate que va a aspectos de mantener todo dentro del propio sistema, pero no es un cambio del sistema de provisión de servicios de seguridad social. Entonces, este es un tema que yo lo dejaría sobre la mesa para discusión. Podríamos hablar cuáles serían esas patas, pero la actual reforma no entra, por ejemplo, a discutir de fondo la estructura del mercado de trabajo en República Dominicana. No se propone introducir políticas activas de empleo, no se propone crear un sistema de intermediación laboral, ni se propone la vinculación del mercado de trabajo con la seguridad social. Y esta sería la cuarta gran reforma. Bien, Gonzalo. Un aporte muy rápido, no para referirme directamente al caso de República Dominicana, que hace largo tiempo que venimos estudiando, solo para plantear, primero, ubicar una cuestión, ¿no? O sea, República Dominicana, tanto como una corriente, nos referimos muy rápidamente, ¿no?, al principio al modelo Bixman, al modelo Beveridge, a lo que fue segmentando y estratificando la salud pública en América Latina y el Caribe, ¿no? Eso que tenemos, ¿no?, una salud, una especie de invitación a una cena donde todos y todos estamos invitados supuestamente a comer, pero unos van a comer caviar y tomar champán, otros van a tomar agua y comer pan, y otros van a tomar, digamos, y comer las sobras de toda esa mesa. Es decir, todos estamos cubiertos, pero todos de manera segmentada, estratificada y diferencial, ¿no? Entonces, mi primera reflexión es que a esos modelos más europeos, digamos, que no creo que sean, digamos, una idea de alcanzar para América Latina y el Caribe,
pero que sí tuvieron unos problemas determinados para respuestas a problemas determinados en ese contexto. En América Latina y el Caribe, sobre todo en esta idea de economía de la salud, entre los años 80 y 90 aparece toda una corriente de reformas, que venían a reformar las reformas anteriores. Es decir, nosotros estamos con una larga, ¿no?, reformas de las reformas de las reformas de los sistemas de salud, de los sistemas sanitarios y de seguridad social, donde centralmente aparecen dos actores, digamos, pudiera ampliarlo mucho más, pero básicamente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con toda una corriente para plantear que la propia reforma a los sistemas de salud, a los sistemas sanitarios, tiene que estructurar un mercado regulado de cobertura financiera de salud. Esto es muy importante porque eso implica, por un lado, que el propio diseño de la política y de las formas de comprensión de los sistemas sanitarios pasa a ser, digamos, pasa a manos de los bancos y de un conjunto de academias más vinculada a eso, pero en segundo lugar, porque el capital financiero va a entrar a los sistemas de salud a través de eso que llamamos teoría de pluralismo estructurado. ¿Qué es eso que se suena raro? Bueno, para la cátedra espero que es básicamente que la propia reforma del sistema tiene que estructurar un mercado de coberturas, y centralmente ese mercado de cobertura se organiza bajo tres cuestiones centrales. La primera, la separación de funciones, es decir, el Estado, el sistema de salud, tiene que ser fragmentado en distintas funciones, ¿no?, de rectoría y regulación, de financiamiento, de intermediación y modulación financiera, y de prestación de servicios. Entonces, digamos, de repente en muchos países de América Latina hablamos de los sistemas de salud a partir de estas categorías, de estos lentes o formas de comprensión que nos trajo esta teoría. Y en segundo lugar, a esa separación de funciones hay que entender que el mercado de coberturas lo organiza básicamente el seguro público para pobres o el subsidio a la demanda, ¿no? Es decir, la creación de un seguro público para la pobreza, para aquellos que tienen que hacer prueba de medios y demostrar ser muy pobres y a través de eso tener acceso a un seguro, que casi siempre es inseguro, eso que en Chile es el FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que en Perú es el SIS, el Seguro Integral de Salud, que en el caso, digamos, mexicano de Londoño y de Julio Frenk, que era el Seguro Popular que eliminó ahora López Obrador, el Seguro Popular de Salud, y que en el caso, ¿no?, de Colombia son las EPS públicas, las empresas promotoras de salud y las EPS, que son los institutos de promoción de salud, y en el caso dominicano, el Seguro Nacional de Salud. Lo que trato un poco de ubicar es cómo esta corriente de reformas que viene con toda una comprensión de la economía de la salud, y cómo la salud también, para que se entienda, la economía de la salud encontró negocios y campo de acumulación de capital y de dinámica de capital dentro de el complejo médico-industrial, farmacéutico, tecnológico, todo lo que ya sabemos, además las dependencias que tenemos en América Latina sobre ese complejo y las cadenas de valor globales de valor de ese complejo médico-industrial, pero en los 80 y los 90 esa dinámica, digamos, y sobre todo el capital financiero va a entrar a las políticas, a una economía de las políticas de los sistemas de salud, ¿no? Y eso es un poco lo que me gustaría como ubicar en primer lugar. En segundo lugar, para referirnos a los, digamos, un poco a la... Saben que hay una gran confusión entre determinación social de la salud y determinantes sociales de la salud. No me voy a detener mucho en eso, pero sepan que ¿eso es semántico o es de fondo, Gonzalo? Es de fondo. Es de fondo. Es de fondo. Digamos. A ver. Porque en realidad determinación social de la salud es una de las principales categorías de análisis y de estudio de la epidemiología clínica. Es decir, digamos, una de las... para que se entienda, ¿no? En realidad ha habido distintas formas de entender esto de la determinación social de la salud. ¿Qué es la, digamos, podríamos decir, para que nos están escuchando, modelos de cómo explicar eso? Bueno, uno diría, como diría Bronfman, como uno vive y trabaja, se enferma y se muere, ¿no? Como las formas de organización de la sociedad, la organización de las formas de la vida en sociedad, de la distribución de stock de bienes, capacidades, recursos, poder, determina patrones de vivir, trabajar, enfermar y morir, ¿no? O sea, no es natural, no es cuestión de la naturaleza que tengamos distribuciones diferenciales de formas de patrones de enfermedad y de muerte, ¿no? Por un lado, en nuestras propias ciudades, en sociedades,
o mismo en una misma conglomerado urbano tenemos unos grupos de familias o de colectivos de personas que se van a enfermar y morir, ¿no? Que tienen perfiles, que tienen alta esperanza de vida, baja mortalidad materna, baja mortalidad infantil, que se enferman y se mueren de problemas oncológicos, de longevidad, o problemas cardiovasculares, o problemas también de síndromes metabólicos vinculados a la malnutrición del siglo XXI. Pero por otro lado, en esa misma sociedad, a veces en ese mismo conglomerado urbano, se conviven con una especie de polarización epidemiológica de enfermar y morir, donde hay otros grupos sociales que se enferman y se mueren, que tienen baja esperanza de vida, alta mortalidad materna, alta mortalidad infantil, y que se siguen enfermando y muriendo de enfermedades infecciosas que en muchos lugares ya han sido de alguna manera, digamos, eliminadas en gran medida, que además tienen otros patrones, obviamente, de accidentes de tránsito, de síndrome metabólico. Entonces, eso es determinación de salud, y entonces... Determinación de salud, lo que trata, digamos, lo que trae la categoría determinación es cómo la salud se produce socialmente. Es decir, los seres humanos tenemos un nivel individual y un nivel colectivo. Somos resultados de dos procesos. El biológico, la vida, el individual, y el social, la sociedad, ¿no? O sea, sí, el biológico de la vida, no solamente individual. Yo sé que ahí te estoy, digamos, poniendo en un problema entre la clínica, la biomedicina clínica, la salud pública y la salud colectiva, pero básicamente hay una interacción entre lo biológico y lo social y la naturaleza. Esa interacción entre lo biológico y lo social no es una interacción como factor, donde lo biológico está por un lado y lo social es un factor que influye en lo biológico. Esa es la teoría de factores de riesgo, sería muy largo de explicar. En realidad lo biológico y lo social están imbrincados, son, digamos, eso que que llamamos procesos que están articulados. Es decir, por eso lo llamamos la producción social de la salud, está determinada por esa interacción entre lo biológico y lo social. Es decir, uno diría, lo biológico está subsumido, está determinado por lo social. ¿Qué ha pasado con los determinantes sociales de la salud? En realidad la OMS, lo que hizo en el informe del 2008, Closing the Gap, lo que hace la OMS es traer unas reflexiones, sobre todo de la epidemiología social anglosajona, de Michael Marmot, digamos, donde trae unas reflexiones para hablar de unos determinantes sociales de la salud, que en realidad la categoría determinantes lo que hace es una especie de listado de colmado, de supermercado, donde empezamos a listar determinantes como factores de riesgo aislados, agua, alimento, vivienda, empleo, educación, como los viejos factores de riesgo que los reactualizamos como un listado de determinantes. Que entonces planteo acá, cuidado, que esa dinámica de determinantes, que pueden ser útiles para la intervención final sobre lo que a veces llamamos estilos de vida, cuidado que en la epidemiología crítica planteamos que los estilos de vida están subsumidos o absorbidos por algo que llamamos modos de vida, de la determinación social, como en realidad esa dinámica, esa interacción entre lo biológico y lo social, como uno vive y trabaja, y digamos en su relación incluso con la naturaleza, va a producir daños sociales, enfermedad y muerte, es decir, entendiendo la enfermedad y la muerte como procesos, ¿no?, y dinámicas de producción social de la salud y la enfermedad. Claro, eso pone una discusión en primer lugar con la biomedicina clínica, porque la biomedicina clínica lo que nos hace estudiar, como diría un viejo profesor, un viejo decano de ciencia de la salud, yo de salud no sé nada, porque a mí me formaron para estudiar y comprender la enfermedad individual, ¿no? Es decir, cómo hemos considerado, sobre todo en el siglo XX, a partir de la educación médica, biomédica, una especie de dinámica donde la enfermedad individual, como ciencia del individuo, como abordaje clínico individual, ha pasado no solamente a un saber necesario, ¿no?, para el abordaje individual, biológico, de los procesos biológicos de la vida y del individuo, pero en realidad ese saber biomédico de clínica individual se ha ofrecido como pertinente para producir conocimientos sobre la salud en la sociedad, o la salud en la comunidad, o la salud Muy cosa bien. que entra en discusión, ¿no? Muy bien. Gonzalo, Guarocuya Félix, hoy en Cátedra Médica hablando sobre el impacto de la economía en los servicios de salud. Lisania Salcedo. Guarocuya, usted mencionaba que Sí. en teoría el crecimiento económico es proporcional a la calidad de los servicios, pero no ocurre así. Al revés, la calidad de los servicios está en función del crecimiento económico, pero no necesariamente es así. Exacto, entonces quiero saber Y un ejemplo por es qué, este, ¿no? por qué no es así en países como el nuestro, por ejemplo. Mira,
No es así porque no se corresponde, por ejemplo, la presión tributaria o la presión fiscal que tiene el sector público. Lo voy a decir de otra manera para hacerlo más sencillo su entendimiento. Por cada peso que produce la economía, República Dominicana recauda en promedio 14 centavos. Es decir, de cada 100 pesos, 14 pesos. Y gastamos 18. Entonces, de esos 18 nos endeudamos en 4 para poder llevar ese gasto a 18. Estoy sacando la pandemia, que el periodo de pandemia y de la crisis económica posterior a la pandemia es un caso, digamos, de excepcionalidad dentro de ese patrón de comportamiento que se ha convertido más o menos en un comportamiento estructural de la economía dominicana. Eso quiere decir que tenemos 14 centavos para repartir de lo que recaudamos, pero puedes poner 18, de lo cuales nosotros estamos poniendo en salud más o menos 18 pesos, 1.8 de los 14. Es decir, es bajo el gasto en salud, en sentido amplio, en sentido general. No solamente, por lo tanto, no se corresponde el crecimiento con lo que nosotros deberíamos de estar gastando en salud o en educación, etcétera, etcétera. Eso implica una de las reformas importantes, que es un nuevo sistema tributario en República Dominicana. Por supuesto que no voy a hablar ahora de tasas o cómo debería ser el sistema, simplemente que tenemos que repensar la fiscalidad en República Dominicana para poder hacer sostenible un gasto que tiene que ser mucho mayor tanto en salud o en educación, o aquellos servicios que son considerados hoy en día derechos universales de las personas. Sin lugar a dudas que viéndolo en ese ejemplo que usted ha colocado, pues entonces la economía nuestra pues no ha pensado de manera justa en hacer una distribución hacia el sistema sanitario en la República Dominicana. Si partimos que se dice que de todos los recursos que se generan, de todo lo que le llaman ustedes los economistas Producto Interno Bruto, aquí se invierte alrededor de un 2%, pero ahí están las coras, ahí están las aguas, bueno, o sea, que claro, es menos del 2%. Bueno, claro, si tú quitas todo lo del sistema agua, lo que va a servicios de salud directamente es mucho menor. Lo que pasa es que el agua tiene un efecto muy importante en la salud colectiva. Sí, pero lo tiene también en otros países. Sí, pero por eso está aquí clasificado en el sistema de salud. Fíjate, lo que decía Gonzalo es muy relevante, sobre todo desde el punto de vista de lo que él definió como determinantes de la salud. República Dominicana, en esa definición que ha dado Gonzalo, y espero no equivocarme, Gonzalo, que me corrija si no interpreté correctamente, uno de los determinantes es que tenemos ciudades de muy baja calidad, tenemos barrios de muy baja calidad, entonces no importa qué tanto tú puedas mejorar el sistema de salud, si tú sigues teniendo exactamente el mismo barrio, tienen la misma cañada, tienen la misma sistema de transporte de baja calidad, ineficiente, el tema de los accidentes de motores, entonces todo esto está relacionado a final de cuentas con cómo tú vas a garantizar la salud de las personas. Entonces, nosotros hemos construido un país que tiene un buen historial de crecimiento a través de los años, pero al mismo tiempo es un país con una amplia marginalidad social. Muy asimétrico, entonces. Absolutamente, es un país extremadamente desigual. Fíjate que hasta en el lenguaje, nosotros a la salud de pobres, ¿cómo le llamamos? A los sitios que dan salud de pobres, hospitales, y a los de cuando clínica. Cambiamos a privado y es un poquito clínica. Mejor, le llamamos clínicas. A la educación de pobres, ¿cómo se llama? La escuela. Y a la educación de más ricos, colegios. Así es. Entonces, fíjate que hasta el lenguaje cambia. ¿Cómo se llama para los pobres el sitio donde vive? El barrio. ¿Dónde vive un rico? En una urbanización. Y ahora es una torre. Entonces fíjate que hasta el lenguaje no es inocente. Y las torres, si las construye el Estado, entonces son multifamiliares. Claro, exactamente. Fíjate que le damos un enfoque totalmente diferente. Por lo tanto, hay que atacar esos determinantes que ha definido Gonzalo dentro de una buena planificación de los sistemas de salud. Vamos a ver qué dice la gente. Hoy en Cátedra Médica el tema es el impacto de la economía en los servicios de salud. Adelante, buenas. Buenos días, doctores. Buenos días, señor Guarocuya. Saludos, Lizania. En este programa y en otros anteriores hemos escuchado que el modelo sanitario de salud preventivo es el mejor en todos los sentidos, económico y que minimiza el dolor en términos humanos y sociales, y que el nivel de atención primaria es la puerta de entrada idónea al sistema de salud. La pregunta es, ¿qué es lo que ha evitado que en nuestro país se pueda establecer y desarrollar ese ansiado modelo?
¿Son los niveles de corrupción entronizados en el área de la salud? ¿O es el marcado grado de inmadurez institucional que existe en la estructura estatal dominicana? Gracias. Muchas gracias por esa excelente pregunta. No, yo creo que hay dos explicaciones, puede haber más, pero hay dos que son, creo que muy potentes desde el punto de vista explicativo. Lo primero es la falta de visión, es decir, hay una carencia de visión. No tenemos mucha claridad de hacia dónde queremos ir, dónde queremos converger, a quién uno quiere parecerse, ¿no? Sabiendo cuáles son las limitaciones. A fin de cuentas, decía Octavio Paz que hay que ser originales copiando bien, y copiar bien es hacer una muy buena adaptación, es decir, de los sistemas, en este caso sistemas de salud, adaptación a tu realidad histórica, cultural, social, política, etcétera. Y el otro tema son los grupos de interés. En la medida en que tú tienes grupos que tienen más poder en la sociedad y que tienen una visión mucho más clara que aquellos en sentido general, que no tienen una visión tan clara o no han construido una visión al respecto, pues imponen esa visión. Gonzalo hacía referencia a la visión tipo los organismos multilaterales a partir de los años 80. No es una visión que se genera en la región, es una visión también que se genera en muchos de los países centrales, porque algo que no hablamos primero de Bismarck o el modelo bismarckiano, luego el modelo Beveridge o de Estado de Bienestar Social, pero luego eso entró también en crisis, sobre todo a partir de los años 70 entra en crisis, porque en la medida en que cambia la tecnología y por lo tanto también cambian los mercados de trabajo y cambian las habilidades de las personas, vamos a los condicionantes que mencionaba Gonzalo, y que te cambian la forma que se estructuran las ciudades y que hay nuevas... La demografía, por ejemplo, la demografía. Entonces, en los años 50, Guarocuya... Todo esto te obliga a cambiar, hay nuevas crisis dentro del sistema del capitalismo. También hay en otros sistemas como el socialismo real, como se le llamó en su momento, que ya eso podemos tener otra discusión si era socialismo o era capitalismo de Estado. Bueno, ahí hay para todos los gustos el tipo de discusión. También eso, por supuesto, que se refleja en América Latina y el Caribe, pero son problemas que comienzan a generarse en los países centrales, cuando nosotros estamos todavía, vamos a decir, tratando de adaptar los sistemas de primera generación de los países centrales. Es decir, no habíamos llegado a hacer una adaptación totalmente completa de esos sistemas a nuestra realidad cuando ya esos sistemas habían entrado en crisis, y por lo tanto viene esta reformulación a través de los organismos multilaterales, y como bien dice Gonzalo, para darle mucho mayor participación, en este caso al capital privado, en la participación en la provisión de servicios de salud y en la administración de estos sistemas. A Gonzalo, ¿no? Tenemos una pregunta. Guarocuya. Sí. Tú hablaste ahorita de la inversión pública en salud, sí. Pero si vamos a pensar en la inversión pública, en gasto de bolsillo, la inversión por vía de la seguridad social, ¿por dónde anda la inversión en salud en República Dominicana? La inversión total, me estoy refiriendo. ¿Y cuánto realmente debería ser la inversión pública para uno tener una situación equilibrada? Mira, el promedio de la región, y yo creo que no es el mejor indicador, está sobre 5 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, de cada 100 pesos deberíamos en promedio, para situarnos al promedio de la región, estar gastando 5 pesos de cada 100. Aquí gastamos... Nosotros estamos gastando... menos de 2. 1,90. Exacto, menos de 2. 1,90. Eso es un indicador. Evidentemente que entiendo que el indicador de referencia más adecuado, también esto es discutible, deberían ser tomar una cesta de países, esto es como una aspiracional, miembros de los países de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, sacaría a los países de América Latina dentro de esa cesta y dejaría los de menor nivel de desarrollo relativo, y está por encima del promedio del gasto en salud en América Latina. Pero estos son promedios macros. Luego, cuando vamos a la realidad de la gente, en la calle, en el barrio, esto puede quedar oculto en ese promedio macro, porque yo puedo estar gastando más en salud y es que estoy comprando más jipetas, por ejemplo, y me aparece como gasto en salud, y lo que hice fue comprar más vehículos de lujo es muy común, en el capítulo de salud. Entonces la calidad del gasto. Entonces la calidad del gasto es tan importante o más importante que el monto efectivo del que va destinado para salud. Claro, entonces eso implica que nosotros tenemos que mejorar los sistemas de gestión pública y establecer una visión mucho más clara y tener mayor transparencia en la gestión de los recursos que van destinados. Cuando tú descompones lo que se gasta en salud, la mayor parte se va en sueldos y salarios. Exacto. Evidentemente, menos en equipamiento y menos en atención directa de servicio a la Gonzalo Basile, los sistemas de salud en la región tienen probablemente
son cortados con la misma tijera. Tú has dicho que, de hecho, el tema de la seguridad social, no sé si te interpreté correctamente, pero de alguna manera nos dijiste que la rentabilidad de los sistemas, por ejemplo, el sistema financiero, los bancos, vieron que era un rubro y le echaron mano. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene el sistema de salud en la República Dominicana como necesidades? Digamos, la primera cuestión en esto del financiamiento, yo lo diría no solo para Dominicana, ¿no? Como bien decía Guarocuya recién, efectivamente, dentro de ese indicador de economía neoclásica, ¿no? Del gasto en salud total, tenemos que ser muy cuidadosos ahí porque, en primer lugar, dentro de ese global del gasto en salud, ¿no? Creo que Dominicana estará alrededor del 5% del PBI total, ¿no? 1.9 es el gasto público, pero casi un 5% de lo que podríamos llamar el gran espacio de economía de la salud que existe dentro de República Dominicana. Lo que hay que tener mucho cuidado es que la ampliación de financiamiento, incluso de financiamiento público, en un esquema de sistemas de salud basado en lo que decía antes, ¿no? Separación de funciones, seguros públicos para pobres, con servicios cada vez más para pobres, de salud pública, con toda una dinámica de absorción de cierta inversión no solo del sector privado, sino del capital financiero, de la salud. Lo que digo es, cuidado que cuanto más ampliemos el financiamiento, incluso público, digamos, estos actores globales o nacionales de acumulación para acumular y hacer negocios en la salud, nos aplaudirían, ¿no? O sea, porque expandir el gasto público, como decía Guarocuya, bajo determinados sistemas de salud, los pueden seguir absorbiendo, ¿no? O las dinámicas más burocráticas del Estado, o peor aún, los negocios que se están anclados dentro de nuestros sistemas sanitarios. Entonces, en primer lugar, hay que mirar muy bien cómo descomponer de alguna manera, para yo lo que llamo a veces la plata marcada, ¿no? Es decir, cómo marcamos los flujos de financiamiento público. Permíteme, sí. Gonzalo, una pequeña interrupción solo para poner un ejemplo real, práctico de la vida real. O sea, me pasó siendo director nacional de planificación, cuando existía ONAPLAN. Fui el último director de planificación y el primer subsecretario. ¿Usted cerró ONAPLAN? Sí, pero creamos el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Y también fue el primer subsecretario de Planificación, okay. El primer, que ahora es el Viceministerio de Planificación. Originalmente no habíamos pensado 2 ministerios, sino uno solo de Economía y Hacienda, pero esa es otra historia. El hecho es que como director de Planificación en 2004, agosto del 2004, habían caído todos los indicadores de salud, que ya eran pírricos y siguen siendo pírricos, y los indicadores sociales, educación, salud, etcétera, etcétera. Producto de la crisis del año 2003 bancaria. Eso impactó de manera de la crisis nacional. Sí, de la crisis de los bancos local, en el año 2003. Sí, es que hubo otra en el 2007. Sí, pero esa se llevó el 21% del producto en un solo año. Sí, la local, equivalente más o menos a quitar la economía de California a Estados Unidos. Sería en un solo año. Quiere decir, fue un impacto muy, muy, muy fuerte. Y entonces todo el esfuerzo que teníamos en el Secretariado Técnico de la Presidencia entonces y desde Planificación era evitar que siguiera cayendo el gasto en educación, el gasto en salud, el tema de agua, sacamos los programas protegidos en agua y en otros en vivienda. Entonces, recuerdo que dentro de salud, a esa la letra pequeña, lo que decía Gonzalo, ir a la plata marcada, como utilizando el mismo concepto, o sea, digamos al dinero, línea a línea presupuestaria, que es como decimos en el argot presupuestario, línea a línea, vamos a Conani. Dentro de salud, ¿quiénes son los más perjudicados? Los niños y los ancianos. Bueno, tenemos que ir a fortalecer los programas. No podemos hacer todos los programas macro, pero tenemos que ir programa a programa. Y recuerdo haber tomar la decisión desde el Secretariado Técnico fortalecer el programa de CONANI, que es el Consejo Nacional para la Niñez, los programas más prioritarios. Y efectivamente fortalecemos y mejoramos el presupuesto de CONANI, incluso que el periodo previo a la crisis financiera. Pero fíjate que en ejecución presupuestaria comienzo a notar que algo no me está funcionando bien. ¿Qué pasaba? Y es que los programas que nosotros habíamos establecido como prioritarios para proteger el presupuesto e incrementar el presupuesto se habían disminuido, no estaban ejecutando ni a la velocidad
ni a la cantidad. ni a la cantidad que se le había establecido. Y comenzamos a investigar. Porque habían abierto un programa de financiamiento para vehículos para el personal de la institución y estaba encubierto en este incremento de recursos. Y entonces yo recuerdo que fui a la Toyota, pedí una cotización de los vehículos promedio que estaba comprando con ANI para el año 2004. Estos vehículos costaban $47,900, que eran la Ford Runner. Entonces de estaba ese año. yendo Y entonces estaba yendo ahí. en que estaban financiando hasta el 90% de los vehículos con fondos públicos, fondos. cuando eran fondos que tenían que ser destinados a la niñez. Y Recuerdo a programas especiales. haber llamado al doctor, me voy a atrever a decir el nombre, Fran Martínez Cabruja, que era el director de salud en ese momento del hospital Plaza de la Salud, y le pregunto cuánto cuesta un suero de rehidratación oral. Costaba menos de $1. Entonces fíjate que eso daba para salvar la vida de muchos niños, lo que costaba una sola jipeta de esa de $47,000. Entonces, por eso te digo, tengo que hacer este llamado de atención de que hay que tener mucho cuidado. A veces ¿dónde vamos los dominicanos? De hecho, creamos un ministerio y entonces pensamos que hemos solucionado el problema porque creamos un ministerio. Entonces ahora tenemos 24 ministerios en República Dominicana, hemos dispersado el gasto. Creamos una nueva provincia y dispersamos más el gasto. Hacemos una extensión de la universidad pública, ahora ya vamos a cada municipio, ya ni siquiera provincia. Tú tienes que hay dentro de una provincia 3 extensiones de la misma universidad pública. Entonces sigues deteriorando el servicio, genera más inequidad. Entonces esto mismo es una analogía de lo que potencialmente ocurre en el sistema. Nos vamos a una pausa. Disculpa, Gonzalo, que tuve era poner un ejemplo. Nos vamos a una pausa, Gonzalo, y regresamos contigo justamente y dejamos una pregunta en el aire. Planificación sanitaria. Después que tú concluyas tu ponencia, vamos a entrar en ese aspecto, la planificación sanitaria. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.